Comienza Cristo Corazón Vivo con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro. Venid a mí, todos los que estáis cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiados. Que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Bienvenidos todos a este programa de Cristo Corazón Vivo, que durante tantísimos años seguimos cada 15 días. En este caso les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, primado de España, y que estamos haciendo siempre este programa, sobre todo, fundamentalmente, siguiendo distintas realidades, distintos documentos, siempre haciendo lo que han dicho los papas, un método teológico, es decir, no es más que profundizar en lo que estamos intentando conocer y que se nos ha revelado del amor de Dios a través de un método teológico que significa profundizar en las Escrituras, en la tradición viva de la Iglesia, los santos padres, en el magisterio de la Iglesia, en los santos que han vivido esta experiencia fundante del corazón de Jesús, que nos lleva a vivir con los sentimientos de su corazón, y también cómo este corazón habla al corazón, que decía San Agustín, y cómo el corazón de Jesús en este caso pues es la persona de Jesús a través de su corazón abierto, es una auténtica realidad que llega al hombre de nuestro tiempo. Siempre recuerdo esa frase bellísima de José Luis Martín Descalzo, este gran escritor, sacerdote de Valladolid, aunque nació en Madridejos, aquí en Toledo, y que él hablaba mucho de que lo mejor que se puede decir de una persona es: vaya corazón que tienes, qué corazón más grande tienes, tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Y lo peor que se puede decir de una persona es que no tiene corazón. Y así se define a la persona. Por eso a Jesús también lo define su corazón. Y de hecho, cuando nos invita, por ejemplo, ahora que estamos en este tremendo calor del verano y en estos días que nos está a todos, pues incluso haciendo sufrir muchísimo. Estoy pensando en los incendios que han dejado tantas víctimas, tantos desaparecidos, tantas familias destrozadas, y que todavía sigue siendo algo que nos afecta a todos, ¿no? Pues uno entiende que no podemos estar al margen de la humanidad, porque tenemos un corazón, como Dios no está al margen del sufrimiento de los hombres. Las alegrías, las esperanzas, los sufrimientos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo son las esperanzas, los sufrimientos, el dolor de los discípulos de Jesús, por tanto, del corazón de Cristo. Por eso es tan importante y tan clave esta nueva etapa que hemos comenzado. Sabéis que he estado durante bastantes programas, casi un año, explicando la bellísima encíclica del Papa Francisco Dilesis, nos amó primero, sobre el corazón de Jesús. Hemos dedicado muchísimos programas, los tenéis en los distintos, si queréis haceros con todo este comentario que he hecho a la encíclica Dilesis Nos del Papa, que es la última encíclica y la única que se hizo después del Concilio Vaticano II, porque antes del Concilio Vaticano II estuvo otra, que fue una encíclica también hermosísima, bellísima, del Papa Pío XII, Aurietis Aquas, donde en las dos encíclicas prácticamente lo que hacen los papas es profundizar en el misterio del corazón redentor de Cristo, el misterio de su corazón, siempre a través de ese método teológico, que es lo que hace la Iglesia siempre, sobre cualquier tema, sobre cualquier realidad. Estudiamos, por ejemplo, la Eucaristía, pues vamos a la Escritura, vamos a la tradición viva de la Iglesia, a los santos padres, a su magisterio, vamos también a los santos, cómo han vivido esta experiencia eucarística, y después esto, cómo explicarlo al hombre de nuestro tiempo. En el fondo, el hombre de nuestro tiempo, como todos los hombres de todos los tiempos, lo que necesita es conocer a Jesús y no perderse lo mejor de la vida, que es Jesucristo. Porque si nos perdemos a Jesucristo, nos perdemos lo mejor de la vida. Y cuando van pasando los años, casi uno dice lo mejor de la vida y casi lo único que verdaderamente te lleva a situarte en la vida como en un misterio de amor y entrega a los demás.
a vivir con los sentimientos de su corazón, te lleva a sintonizar con este mundo de guerras, de conflictos, de problemas, de enfrentamientos, de incendios ahora, de tantas y tantas realidades que nos desborda. Por tanto, comenzamos ya hace 15 días, ya lo explicaba, y voy a seguir un libro que escribí yo hace muchísimos años. Era yo entonces director del Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús en Valladolid, y hubo muchísima gente que me pidió que todas las charlas que yo daba, comentarios, que escribiese un libro sobre el corazón de Jesús, pero muy sencillo, me decían, que no sea con muchas palabras que a veces la gente le cuesta entender, sino en un lenguaje, podríamos decir, de la calle, en un lenguaje que entendiese la gente. Y así nació este libro que se llama El corazón de Jesús, novedad del Evangelio, que está actualmente en Fonte, en Monte Carmelo, esta editorial, y que ha tenido se ha difundido muchísimo, diríamos por todo el mundo. Se llama El corazón de Jesús, novedad del Evangelio, y que ya lleva algunas ediciones. ¿Qué hago yo en este libro que voy a tratar de explicar durante muchísimos programas? Porque el libro es amplio y porque además viene a explicar un poco lo que decía antes al principio del programa, es decir, esta metodología teológica o metodología espiritual o como queréis llamarla, fundamentación en lo sustantivo y esencial, que por cierto fue lo que le dijo el Papa San Juan Pablo II cuando visitó Francia y quiso ir a Paray-le-Monial, donde tuvieron lugar las grandes revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, esta visitandina, esta salesa, ¿no? Por supuesto de toda la tradición espiritual de San Francisco de Sales, uno también de los que ha fundamentado de un modo bellísimo la devoción al corazón de Jesús. Bueno, pues cuando va el Papa San Juan Pablo II a visitar Paray-le-Monial, he estado algunas veces también un servidor y para mí ha sido siempre un lugar de mucha gracia. Están dos lugares, unos lugares donde se le aparece el corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, allí en aquella experiencia de adoración eucarística, y también está allí en Paray-le-Monial la tumba ya todavía y con las reliquias que quedan de San Claudio de la Colombière, este jesuita, ¿no? Que es el gran apóstol también del corazón de Jesús. Y el Papa, San Juan Pablo II, le dijo a entonces padre Convelbach, al cual también tuve la suerte de conocer y saludar algunas veces personalmente, ¿no? El padre Convelbach le dice San Juan Pablo II, ven a Paray-le-Monial. Y allí en la tumba de San Claudio de la Colombière, el Papa le entrega San Juan Pablo II al padre Convelbach, que le hace venir de América, donde estaba haciendo una visita por las distintas comunidades jesuitas, le entrega este documento que para mí, en los tiempos en que se dice y en los tiempos actuales, sigue siendo un documento referencial de lo que es la devoción al corazón de Jesús. Y viene el Papa a decir algo, San Juan Pablo II, que luego va a quedar reflejado en muchos de los discursos de los papas sobre el corazón de Jesús. Por cierto, en la bellísima homilía, por ejemplo, que tiene en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, León XIV, cuando que estaba un servidor muy cerquita del Papa concelebrando, y donde el Papa hace una homilía bellísima sobre el corazón de Jesús, León XIV. Bueno, pues casi en todos los grandes documentos, homilías, a partir de ese gran documento de San Juan Pablo II, que entrega personalmente en mano a San Claudio de la Colombière, le viene a decir que siempre en el corazón de Jesús hay que distinguir lo sustantivo de lo adjetivo. Lo sustantivo de lo adjetivo, lo esencial de lo que es, bueno, pues es el envoltorio, podríamos decir, de eso sustantivo, ¿no? Y viene a decir que lo sustantivo es lo que estamos nosotros explicando constantemente de la devoción al corazón de Jesús, que está en la Escritura, que están los Santos Padres, que está en la tradición, que ha habido místicos, todos los místicos prácticamente de la Iglesia se han situado con María, Juan y la Magdalena en aquella tarde del Viernes Santo contemplando el corazón traspasado de Jesús, y todo eso, es decir, eso es lo sustantivo, y luego lo adjetivo son aspectos que a gente le puede ir más o menos, pero eso no forma parte esencial de lo que es el corazón de Jesús. Es como
Por ejemplo, una sencillez y casi un ejemplo que casi me da vergüenza ponerlo porque me parece una perullada, ¿no? Entre ser hombre o ser mujer, eso es esencial. El ser humano, lo sustantivo es ser hombre o ser mujer. Y lo que es accidental o lo que es adjetivo es que sea blanco o negro, que sea alto o bajo, que sea guapo o sea feo, que sea muy listo o muy torpe, que tenga... Eso es adjetivo, pero lo sustantivo es lo que significa esencialmente el ser humano, ¿no? Pues algo parecido ocurre con la devoción al corazón de Jesús. Yo me encuentro a veces con personas, porque toda mi vida me he caracterizado porque fui cautivado, como dice la oración final de la Eucaristía, del Sagrado Corazón de Jesús, me siento cautivado por ese corazón de Jesús. Pues yo siempre recuerdo, y lo he vivido muchísimas veces en mi vida, que para mí me cautivó siempre el corazón de Jesús. Pero me encuentro a veces personas que te dicen, uy, es que a mí algunas imágenes del corazón de Jesús me gustan más o menos. Eso no es sustantivo. De hecho, en las imágenes siempre se ha presentado la imagen de Cristo resucitado, porque hace hincapié el corazón de Jesús, que es un corazón vivo, que Cristo, la persona de Jesús, está vivo resucitado. Pero ha habido en muchas culturas, como vamos a ver, por ejemplo, y en muchas realidades, y últimamente lo recoge, por ejemplo, un documento que voy a citar en estos momentos, en este programa segundo que hacemos sobre el corazón de Jesús, novedad del Evangelio, siguiendo este libro que escribí hace 25 años y que yo creo que intenté por todos los medios y que lo voy a tratar en este programa de explicar lo sustantivo y lo adjetivo en la devoción al corazón de Jesús, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay muchos lugares que presentan el corazón de Jesús en un Cristo crucificado, momento más de la entrega del Redentor, y en el corazón ponen como una fuente, recogiendo la sangre de los ángeles, las imágenes, iconos que existen, bien. Se puede, las imágenes no es lo sustantivo, se acierta más o se acierta menos. Incluso algunas devociones, por ejemplo, los primeros viernes de mes, por ejemplo, que lo va a explicar muy bien este documento que voy a explicar, este directorio sobre la piedad popular y la liturgia, principios y orientaciones, que es como comienzo este segundo programa dedicado al corazón de Jesús, novedad del Evangelio, pero no es sustantivo en la devoción al corazón de Jesús, no es sustantivo, por ejemplo, lo que podíamos llamar esto que estoy diciendo, ¿no? La devoción a los primeros viernes de mes. Aunque, como diría también San Juan Pablo II, tenemos que reconocer que gracias a esta práctica millones y millones de personas y de cristianos han acudido los primeros viernes de mes a confesarse, a comulgar y a tener más delicadeza de amor con el Señor y a plantearse seriamente la vida eterna y la santidad. Eso está claro. Pero está claro que eso no es sustantivo, ¿no? Si es sustantivo, la adoración eucarística, si es sustantivo, la encarnación del Verbo, si es sustantivo que el corazón de Cristo en la tarde del Viernes Santo queda su corazón abierto y que nos invita al apóstol a mirar a que tiene traspasado el corazón, si es sustantivo que ese corazón es redentor, todo eso es sustantivo en la devoción. Es decir, todo lo que ha explicado la revelación, que ha recogido la tradición viva de la Iglesia, que lo ha explicado los papas en su magisterio, sobre todo esas dos grandes encíclicas, Aurietis Aquas y también Dilesis Nos del Papa Francisco, aunque algunos dicen que también probablemente la encíclica de Deus Caritas del Papa Benedicto XVI también es una encíclica sobre el corazón de Jesús, pero yo creo que no tiene las connotaciones porque es como, por decir una manera, en Deus Caritas lo que trata Benedicto XVI es explicar, es verdad, a Dios amor, que ese Dios amor se ha hecho corazón, y que ese corazón que nos ha amado hasta el extremo es la novedad del Evangelio, como yo trato de explicar en este libro que escribí hace 25 años y que estoy tratando de ir poco a poco en cada programa de Radio María explicando. Vamos a ir al programa ya de hoy explicando un documento, un directorio sobre la piedad popular y la liturgia, principio y fundamento, que fue como yo empiezo precisamente este libro, ¿no? ¿Por qué este principio, este directorio sobre la piedad popular y la liturgia? Porque dedica bastantes números a hablar, que es lo que voy a hacer yo en este programa, a
el corazón de Jesús, la piedad popular y la liturgia. No olvidemos que el corazón de Jesús tiene para mí dos grandes solemnidades litúrgicas. La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que hemos celebrado en junio y que celebramos siempre, en el entorno después del octavo del Corpus Christi, en esta maravilla que es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que siempre repito que lo que trata la Iglesia a través de la liturgia, les credendi, les vivendi, es en ese caso explicar quién es el corazón de Jesús. Y la otra gran solemnidad para mí del corazón de Jesús es la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que celebra la Iglesia el último domingo del tiempo ordinario antes de comenzar con el Adviento, primer domingo de Adviento, un nuevo año litúrgico. Digo que esta también es una solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús porque trata de explicar quién es el corazón de Jesús, sería la solemnidad del Sagrado Corazón, y en esta, ¿qué hace el corazón de Jesús? ¿Cuál es la misión del corazón de Jesús? Reinar, ser redentor de los hombres. Eso es lo que pretende. Y de hecho, fijaros, cuando León XIII, al cual el Papa León XIV actual, pues trata en muchos aspectos de poner en práctica, sobre todo vive en una época como la nuestra complicada, conflictiva, y el Papa León XIV intuye que tiene que tener la Iglesia esa doctrina social, que con Rerum Novarum trata de dar soluciones a toda la problemática social que había en ese momento, y que es lo que está haciendo también el Papa León XIV, por supuesto desde el Evangelio, desde Jesucristo, por Cristo, con Él y en Él. Pues digo esto porque es muy interesante, que son las dos grandes solemnidades, ¿no? Y de hecho, León XIII, el Papa de la Rerum Novarum, consagró el mundo, el Sagrado Corazón de Jesús, a Cristo Rey del Universo, y dijo que había sido de las decisiones y de lo más importante que había hecho él en todo su pontificado, esta consagración al corazón de Cristo Rey, al corazón de Jesús Cristo Rey. Vamos entonces a hacer, como siempre, tres partes con un cántico, y lo primero, este directorio sobre la piedad popular y la liturgia, en que sabéis que fue la congregación para el culto divino, en el directorio sobre la piedad popular y la liturgia tiene estas claves para profundizar y vivir la devoción al corazón de Jesús. Fue promulgado este documento en el 2001, y explica en síntesis lo sustantivo y lo adjetivo en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso comienza así, en el número 166. No leemos más que aquello que habla del corazón de Jesús, la piedad popular y la liturgia. Dice así en el 166 de este documento, que deberíais de tenerlo todos los que queréis profundizar también en lo que dice el Magisterio sobre el corazón de Jesús. Dice así en el número 166. El viernes siguiente, al segundo domingo después de Pentecostés, la Iglesia celebra la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Además de la celebración litúrgica, otras muchas expresiones de piedad tienen por objeto el corazón de Cristo. No hay duda de que la devoción al corazón del Salvador ha sido y sigue siendo una de las expresiones más difundidas y amadas de la piedad eclesial. Entendida a la luz de la Sagrada Escritura, la expresión corazón de Cristo designa el misterio mismo de Cristo, la totalidad de su ser, su persona considerada en el núcleo más íntimo y esencial. Hijo de Dios, sabiduría increada, caridad infinita, principio de salvación y de santificación para toda la humanidad. El corazón de Cristo es Cristo, Verbo encarnado y Salvador, intrínsecamente ofrecido en el Espíritu con amor infinito divino humano hacia el Padre y hacia los hombres, sus hermanos. Por eso sigue diciendo en el número 167, como ha recordado frecuentemente los romanos pontífices, la devoción al corazón de Cristo tiene un sólido fundamento en la Escritura. Jesús, que es uno con el Padre, invita a sus discípulos a vivir en íntima comunión con Él, a asumir su persona y su palabra como norma de conducta, y se presenta a sí mismo como maestro manso y humilde de corazón.
Se puede decir en cierto sentido que la devoción al corazón de Cristo es la traducción en términos culturales de la mirada que, según las palabras proféticas y evangélicas, todas las generaciones cristianas dirigirán al que ha sido atravesado. Esto es, al costado de Cristo, atravesado por la lanza, del cual brota sangre y agua, símbolo del sacramento admirable de toda la Iglesia. El texto de San Juan, que narra la ostentación de las manos y del costado de Cristo a los discípulos, y la invitación dirigida por Cristo a Tomás para que, extendiendo las manos, le metiera la mano en su costado, han tenido también un influjo notable en el origen y en el desarrollo de la piedad eclesial al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, pues aquí tenéis estos 3 números que hemos visto. Vamos a escuchar ahora mismo un cántico, pero podemos un poco plantearnos cómo este documento importantísimo, que sale en el 2001, hace ya 25 años, y que explica en síntesis lo sustantivo y lo adjetivo en la devoción al corazón de Jesús. Es la congregación para el culto divino en el directorio sobre la piedad popular y la liturgia. En el fondo, vuelvo a repetir, ¿qué hace estos números que hemos leído? Ir al Evangelio, ir a la Escritura, ir a la palabra de Dios, ir a la revelación. ¿Y dónde aparece claramente ese costado abierto de Jesús? Pues en el texto de Juan 19, cuando el corazón abierto de Jesús queda para siempre abierto, como una llamada a una intimidad con su corazón, a un entrar en su corazón, a un vivir sin miedo, con esas actitudes contemplativas que tienen los 3 grandes testigos que están contemplando en el Calvario a el corazón de Jesús, la Virgen nuestra Madre, San Juan, el apóstol, evangelista, y María Magdalena, la pecadora, que no tiene ningún miedo en refugiarse en ese corazón misericordioso de Jesús. Escuchamos este cántico. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado, con dolor carga nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Están escuchando en Radio María Cristo Corazón Vivo con Monseñor Francisco Cerro. Seguimos comentando este bellísimo documento
sobre el corazón de Jesús en el directorio sobre la piedad popular y la liturgia, este documento de la Congregación para el Culto Divino, en el cual pues introduzco yo lo que antes he explicado en el libro El corazón de Jesús, novedad del Evangelio, y que durante todos estos programas que nos queden, que serán, si Dios quiere, muchos, pues iremos comentando con este libro para entrar en lo sustantivo y adjetivo de la devoción al corazón de Jesús. Vamos al número 168 de este texto. Y veréis cómo está haciendo en síntesis este documento, pues un poco lo que también vamos a ir haciendo nosotros para profundizar en el corazón de Jesús. Y es un método teológico, está explicándolo, ha citado la Sagrada Escritura, después citará a los Santos Padres o la tradición viva de la Iglesia, explicará también cómo se vivió esto en la Edad Media, en la época moderna. Vamos a seguir y a continuar, dice así. Estos textos, número 168, si tenéis el libro, si tenéis el documento, pues podéis seguirlo. Dice, estos textos y otros se presentan a Cristo como Cordero Pascual victorioso, aunque también inmolado. Fueron objeto de asidua meditación por parte de los Santos Padres, que desvelaron las riquezas doctrinales y con frecuencia invitaron a los fieles a penetrar en el misterio de Cristo por la puerta abierta de su costado. Y cita, fijaros, a San Agustín, que si lo citase ahora diríamos, bueno, pues a lo mejor lo hace por el Papa León XIV, como Agustino. No, San Agustín siempre ha sido probablemente el padre más citado en toda la historia de la Iglesia, dice así. Así San Agustín dice así, la entrada es accesible, Cristo es la puerta, también se abrió para ti cuando su costado fue abierto por la lanza. Recuerdo que salió de allí, así mira por dónde puedes amar. Del costado del Señor que colgaba y moría en la cruz, salió sangre y agua. Cuando fue abierto por la lanza, en el agua está la purificación y en la sangre la redención. Es decir, una bellísima idea de cómo, algo que yo he explicado miles de veces, la devoción al corazón de Jesús está en la tarde del Viernes Santo, ahí comienza. Luego va a haber distintos momentos, y ahí comienzan los grandes apóstoles del corazón de Jesús, en la tarde del Viernes Santo contemplando con María, Juan y la Magdalena al que tiene traspasado el corazón, y contemplando con ojos de fe que salió sangre y agua. Luego lo va a explicar bellísimamente la liturgia en el prefacio del Sagrado Corazón, ¿no? Del corazón abierto de Cristo, del corazón dormido en la cruz, nace la Iglesia, la esposa de Cristo, con la sangre y el agua, porque la Iglesia se empieza a pertenecer por el agua del bautismo y se vive en plenitud por la sangre precisamente de la Eucaristía. Continuamos, después de haber hablado de cómo aparecen los padres, en el número 169 de este documento dice así, en la Edad Media fue una época especialmente fecunda para el desarrollo de la devoción al corazón del Salvador. Hombres insignes por su doctrina y santidad, como San Bernardo, San Buenaventura, que acabamos de celebrar hace y que también es un auténtico momento cumbre de la devoción al corazón de Jesús por su pasión, por la humanidad de Cristo, como buen franciscano también. Y místicos como Santa Luzgarda, Santa Matilde de Magdeburgo, las santas hermanas Matilde y Gertrudis del monasterio de Gedfa, Rudolfo de Sajonia, Santa Catalina de Siena, la dominica, profundizaron en el misterio del corazón de Cristo, en el que veían el refugio donde acogerse, la sede de la misericordia, el lugar del encuentro con Él, la fuente del amor infinito del Señor, la fuente de la cual brota el agua del Espíritu y la verdadera tierra prometida y el verdadero paraíso. Fijaros qué hermosísimo es esto, porque en el fondo lo que viene a decir es lo que hizo el Papa en Auretis Aquas Pío XII y ha hecho también Dilesis Nos, es decir, ha explicado los grandes místicos, los grandes apóstoles, los grandes teólogos arrodillados, podríamos decir, como decía von Balthasar, ¿no?, que probablemente el teólogo de los mejores teólogos del siglo XX, ¿no?, cuando él habla de ese punto rojo, que cuando miramos a Cristo miramos ese punto rojo en su pecho que es su corazón. Y sigue diciendo,
este documento que estamos comentando de la congregación, vamos para el tema del culto divino, y que es la congregación para el culto divino en este directorio sobre la piedad popular y la liturgia, promulgado en el 2001, nos da muchísimas claves para empezar a ya cada vez más a profundizar a través de ese método teológico que empezaremos cada 15 días cuando nos toque el programa de Cristo Corazón Vivo. Hacemos esta profundización en ese corazón que tanto nos ha amado. Por eso dice en el número 170, en la época moderna, hablado de la Edad Media, hablado patrística, ahora estamos en el 170, en la época moderna, dice así, el culto del corazón del Salvador tuvo un nuevo desarrollo. En el momento en que el jansenismo proclamaba los rigores de la justicia divina, la devoción al corazón de Cristo fue un antídoto eficaz para suscitar en los fieles el amor al Señor y la confianza en su infinita misericordia, de la cual el corazón es prenda y símbolo. San Francisco de Sales, 1622, que adoptó como norma de vida y apostolado la actitud fundamental del corazón de Cristo, eso es la humildad y la mansedumbre, el amor tierno y misericordioso. Santa Margarita María de Alacoque, a quien el Señor mostró repetidas veces la riqueza de su corazón. San Juan Eudes, promotor del culto litúrgico al Sagrado Corazón. San Claudio de la Colombière, San Juan Bosco y otros santos han sido insignes apóstoles de la devoción al corazón de Jesús. Comento un poquito, porque esto me parece que es impresionante. Fijaros que el corazón de Jesús, desde el Viernes Santos, ha barrido todas las herejías espirituales y todos aquellos que tratan siempre a lo largo de la historia de apartar a los hombres de Dios, a veces bajo capa de perfeccionismo o incluso con un planteamiento extremista, muy extremista de lo que es a veces, como diría San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, tratando de que llegan bajo capa del bien o bajo capa, pero se le ve la cola serpentina que decía, o la cola del diablo, ¿no? Porque el bien hay que hacerlo bien, y a veces el bien se hace mal. Y en este sentido, el jansenismo pues era la santidad extremista. Era la santidad extremista, es decir, de tal manera, por ejemplo, los jansenistas, que es en la época que hemos estado leyendo, dicen que no se salvaba casi nadie, que todo el mundo se condenaría, por ejemplo, que no nos podíamos acercar a Dios, casi que no podíamos ni tocarlo, Dios está tan lejos de nosotros, ¿no? Yo me acuerdo que una vez hablando con una persona con buena voluntad, pero con muy poquito criterio evangélico, hablando de la adoración eucarística, la adoración eucarística, eso es tan grande, eso había que exponerlo una vez en la vida al Santísimo, eso, un Dios tan cercano, no. Y yo le dije, pues mira, lo que estás planteando es jansenista. El jansenismo siempre trata de apartar a los hombres de Dios, bajo capa de misterio, bajo capa de que Dios es totalmente otro, que Dios está muy lejano, o esa divinidad del Señor, y claro, olvidan la encarnación, olvidan, pues como han hecho Santa Teresa de Jesús, Santa Margarita, que ese Dios ha hecho hombre, ha venido a vivir nuestra vida para que nosotros vivamos la suya, que eso es lo que refleja, por ejemplo, en la misa bellísima de la Navidad. Entonces, claro, hace trizas la devoción al corazón de Jesús en esos momentos porque surge el jansenismo, que son unas extremistas y que tienen sobre todo su grande significado en las monjas de Port-Royal. Las monjas de Port-Royal, que estaba muy cercano a Jansenio, que la superiora era hermana del famoso Pascal. En el fondo el jansenismo y estas mujeres decían la gente, son purísimas como vírgenes, pero soberbias como serpientes. Y acabaron todas como el rosario de la aurora. No se santificó prácticamente ninguna, o muy pocas. ¿Por qué? Porque los extremismos apartan de la santidad siempre. Apartan de la santidad. Llegan incluso hasta enfermar a las personas, ¿no? Recordad la frase de San Ignacio, que equilibra mucho la vida espiritual en aquellos momentos, en otros momentos de la historia, ¿no? Que no se corrompa el sujeto, ¿no? Los extremismos acaban realmente destrozando al sujeto.
Y esos extremismos nunca han hecho bien a la Iglesia, nunca han hecho bien a la Iglesia. ¿Por qué? Porque no, es como los que dicen, hay que ir contracorriente. Mire usted, habrá que ir a la corriente del Espíritu Santo. Es así. Y en esa corriente que tenemos que ir del Espíritu Santo, habrá cosas que por supuesto no podemos vivir por el Evangelio. Pero nosotros no estamos de qué se habla que me pongo. Porque mirad, cuando una persona está en esa actitud, aparte de la amargura que lleva y que dice y que transmite, eso no es la devoción al corazón de Jesús, que es un corazón manso y humilde. Los extremismos, los ir contracorriente de un lado o de otro, las polarizaciones ideológicas acaban apartándonos del corazón manso y humilde de Jesús. Y en la historia las ha barrido todas el corazón de Jesús, los iluminismos, todos eso, ¿no? Y que todos los pobres santos han tenido que luchar, que en sus mismas a veces congregaciones, ¿no? Ha habido los cátaros, los iluministas, los jansenistas, pues todo esto era una santidad, un extremismo que al final lo que acababa era cargándose la persona, cargándose el Evangelio y cargándose la santidad, ¿eh? Porque hacían de la santidad un narcisismo puro y duro. Por eso qué importante es descubrir esto, ¿no? Y qué hermoso lo que nos dice este bellísimo documento. Vamos a escuchar un cántico que nos ayuda a profundizar en esto que dice este gran documento de que me parece que es de la Congregación para el Culto Divino y que es de una gran belleza y profundidad en lo sustantivo de la devoción al corazón de Jesús. Solitario que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor, que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario y que ahora desde el sagrario tan solo quiere tu amor. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida. Hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decirles que existe Dios. Conoce la espiritualidad del corazón de Jesús en Cristo Corazón Vivo, con Monseñor Francisco Cerro. Terminamos esta tercera parte para dar lugar luego enseguida a las llamadas en directo que nos podéis hacer, y voy a comentar leer el número 171, porque es también de una claridad y profundidad en esto que estamos y que va a ser el objetivo de todos los próximos programas, y Dios quiere, esperemos que durante muchísimo tiempo todavía, porque es lo sustantivo y el adjetivo en el corazón de Jesús, siguiendo un libro que escribí hace 25 años, El corazón de Jesús, novedad del Evangelio, y que se ha extendido por muchísimos lugares del mundo. En este sentido, en el número 171 dice así: las formas de devoción al corazón del Salvador son muy numerosas. Algunas han sido explícitamente aprobadas y recomendadas con frecuencia por la Sede Apostólica. Entre estas hay que recordar, por ejemplo, la consagración personal, que según Pío XI, entre todas las prácticas del culto al Sagrado Corazón, es sin duda la principal.
La consagración de la familia. Me consta que muchos que seguís este programa tenéis consagradas vuestras familias al corazón de Jesús. La consagración de la familia, mediante la que el modelo familiar participa ya por el sacramento del matrimonio del misterio de unidad y de amor entre Cristo y la Iglesia. Se entrega al Señor para quien tiene el corazón de cada uno de sus miembros. Las letanías del corazón de Jesús aprobadas en el 1891 para toda la Iglesia, de contenido marcadamente bíblico y a la que se han concedido indulgencias. Recuerdo leyendo a Guayón, a Carlos, sobre todo a Carlos Carreto, leyendo también a la Mana Madeleine, toda la espiritualidad de los hermanitos y hermanitas de Foucault y tal. Recuerdo que ellos en sus casas, cuando termina la tarde y hay exposición, ponen el Santísimo, termina leyendo estas letanías del corazón de Jesús, que recomiendo que se hiciesen en muchas parroquias y en muchos lugares, esas letanías bellísimas al corazón de Jesús, que por cierto hay comentarios muy hermosos. El acto de reparación, fórmula de oración con la que el fiel, consciente de la infinita bondad de Cristo, quiere implorar misericordia y reparar las ofensas cometidas de tantas maneras contra su corazón. Las prácticas de los 9 meses, aquí lo dice, viernes de mes, los 9 primeros viernes de mes, que tienen su origen en la gran promesa hecha por Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, en una época en la que la comunión sacramental era muy rara entre los fieles. La práctica de los 9 primeros viernes de mes contribuyó significativamente a restablecer la frecuencia de los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. En nuestros días la devoción de los primeros viernes de mes, si se practica de un modo correcto, puede dar todavía indudable fruto espiritual. Es preciso, sin embargo, que se instruya de manera conveniente a los fieles sobre el hecho de que no se debe poner en esta práctica la confianza que se convierta en una vana credulidad, que es en orden a la salvación, anula las exigencias absolutamente necesarias de la fe operante y del propósito de llevar una vida conforme al Evangelio, también sobre el valor absoluto principal del domingo, el Día del Señor, la fiesta primordial, que se debe caracterizar con la plena participación de los fieles en la celebración eucarística. Pues vamos a dar paso, si queréis, a las llamadas. En estos momentos les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, y vamos en un momentito pues a escuchar un cántico recordando esto. Fijaros que qué hermoso como introducción a todo lo que vamos a seguir programa tras programa de una manera ordenada, yo creo que con este libro como base, El corazón de Jesús, novedad del Evangelio, donde yo recogí hace ya muchos años todo lo sustantivo y adjetivo de la devoción al corazón de Jesús, para presentarlo a la Iglesia y para que vivamos profundamente en este amor a ese corazón que tanto nos ama y que tanto nos quiere, y que tenemos que, mirándole a Él, descubrir que me llama también a vivir participando para entregar mi vida por amor a la redención, a la evangelización de toda la humanidad. Escuchamos este cántico y a partir después de este nos podéis poner en contacto directo con nosotros. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 19. A ti me entrego, transfórmame. Quiero seguirte, ven, rescátame. Y mi corazón junto al tuyo por siempre estará. Seré testigo de tu amor para todas las almas. Toma mi barro y ámalo. Hazlo de nuevo, ven, restáuralo. Fuente de gracia divina, desborda mi alma, que nunca tenga sed.
almas que sepan de tu amor. Y con mi Madre del Cielo reparar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 19. Tenemos la primera llamada de la mañana, Susana desde Navarra. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, don Francisco. Bien, Muy aquí bien. estamos escuchando su programa que nos hace mucho bien. Estupendo. Y muchísimas gracias, porque es que además usted transmite una fe que ya quisiera yo tenerla para mí. Que me cuesta, a ver, yo voy avanzando, pero soy un poco jansenista también a veces. Y eso hay que hacer lo contrario, vaya, que no sé un poco el término medio. Y luego le quería también preguntar que si por ejemplo algunos domingos no va uno a misa por en verano o lo que sea o quien sea, luego se puede pasar a comulgar o hay que confesarse y esto. Bueno, pues muchas gracias, muy amable por todo. Es un encanto de persona. Muchas gracias, Susana, muchas gracias. Si no, aquí puedes tener tanta fe como yo, más, o sea que eso no, solamente Dios lo sabe. Lo que me preguntas de hay que ir a misa todos los domingos y fiesta de guardar, como dice, y por supuesto en ese ir domingo todos los domingos puede haber algunas causas por las cuales uno no pueda ir un domingo a misa. Y entonces, por supuesto que no pasa nada, por ejemplo, la enfermedad de la persona o la enfermedad de un familiar que no puedes dejar o no sé, hay algunas dificultades de ese tipo que no se pueden superar, entonces no habría ningún problema, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero yo creo que le cuento una anécdota que me pasó una vez estando en una capilla, en un santuario confesando. Me acuerdo yo que me acercó una persona y me dijo que había estado en un viaje por el extranjero, en un país que no podía bajo ningún aspecto ir a misa el domingo porque estaba prácticamente no había misas en aquel país y tal. Y bueno, pues yo después de terminar dijo, ¿usted cree que hace usted bien confesarse? Pero yo creo que usted no ha podido ir a misa, no pasa nada, por supuesto, o sea, hay una dificultad grave, ¿no? Grave para no ir. Pero yo me acuerdo que le dije, si me permite usted, le digo que usted es muy poco cristiana o muy poco comprometida. ¿Y por qué? Digo, hombre, porque usted cuando planea un viaje tiene que planear la misa del domingo por lo menos, ¿no? Tiene usted que planearlo. Como usted planeará seguramente si va a cualquier país de Europa, pues ver la ópera o o tomarse un café, un cappuccino en Venecia, ¿no? Usted no planeó bajo ningún aspecto el tener eso, el cuidar la Eucaristía de cada domingo y no perderla por nada del mundo. Bueno, y ese me queda así un poco, digo, bueno, pues ya lo pensaré cada vez. Entonces yo creo que cuando se planean las vacaciones, un sitio, un lugar, yo creo que hay que también planear seriamente, tomarnos en serio. Afectivas tampoco, además, lo que dedicamos a Dios, media hora, 40 minutos un domingo, y yo creo que no podemos dejar de perderlo con facilidad. Muy bien, creo que tenemos otra llamada. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Sí. Sí, muy bien, Rosa, cuéntame. Vamos a ver, comparte. Por favor, monseñor, estoy hablando con Dios. Estoy muy nerviosa porque estoy confinada por un incendio en la provincia de la Sierra. Nos confinaron y tuvimos que bajar a Humanes, a un polideportivo, pero ya comimos allí, nos vinimos y estoy en Leganés. Bueno, pues nada, allí rezamos mucho por toda esa gente. Empecé yo precisamente el programa por todos esos incendios, las víctimas, los que están fuera, los desaparecidos. Rezamos mucho por ellos. Siempre, Padre. Siempre, monseñor. Pues nada, pues rezamos mucho por todos esos, para que el corazón de Jesús le ayude a usted y también a todos, y para que pase esta plaga tremenda de incendios que están destrozando tantas y tantas personas, realidades, de hectáreas de bosque, tantas y tantas cosas. Rezamos por ello, pero que lo vivamos siempre, lo que tenemos fe con esa esperanza cierta
y con ese amor que el Señor continuamente nos está ofreciendo y entregando. Rezamos por ello, todos los de Radio María que me están escuchando, desde cualquier lugar donde están ahora, pedimos por esta intención especial y por usted, para que el Señor la bendiga y la ayude y para que vivamos con paciencia todo eso. Se lo encomendamos al corazón de Jesús. ¿Alguna cosa más que me quiera decir? No, por favor, solamente lo llevo siempre en mi corazón, Padre. Muy bien. Señor. Pues estupendo, muchas gracias. Tenemos bastantes llamadas. Muchas gracias. Rezamos, nos unimos todos para pedir para que cese esta tremenda tragedia que son los incendios, ¿no? Y que por supuesto han aumentado tantísimo que tenemos que pedir que esto cese porque destroza tantas y tantas realidades. Es un pecado, como diría el Papa Francisco, contra la ecología más elemental de toda persona humana que debemos respetar y tengamos prudencia. Si he sido por imprudencias, tengamos grandes prudencias para que no vuelvan a suceder. Bueno, pues tenemos quizás más llamadas. Buenos días. Bueno, pues me comentan que no hay más llamadas en estos momentos, pero seguimos hablando porque estamos terminando este documento, que nos quedarán unos cuantos números para el próximo programa, pero solo deciros eso, que tenemos que aprovechar. También os recomiendo que este verano, lo mismo que recemos por todas estas grandes tragedias que afectan a la humanidad, sobre todo, por supuesto, la guerra, ¿no? Eso absurdo de las guerras, el terrorismo, todo esto que en el fondo destroza toda la dignidad. Os aconsejo que leáis el discurso del Papa León XIV al Parlamento, porque ha sido de una belleza y de una profundidad y de una maravilla de cómo se dicen las cosas, se deben decir las cosas con valentía y cómo lo ha hecho de una manera tan magistral. Pues digo esto, que también junto con eso en verano, los incendios que nos están asolando y destrozando, y que yo lo sigo con muchísimo interés, el de Almería lo he vivido dramáticamente también, junto con todas las víctimas y todas las personas que han sufrido. Pero también os propongo una cosa en estos momentos antes de tener el programa, hacer ejercicios espirituales este verano. Yo tengo aquí en Toledo, en la casa del Buen Pastor, el mes ignaciano de ejercicios. A lo mejor un mes no puede hacerlo uno, pero se puede hacer por semanas, incluso por días, incluso retiros. Así que los que me estáis escuchando, está muy bien acondicionada la casa, aunque hace mucho calor en Toledo y en todas partes hace calor. Sin embargo, podemos hacer y tener esa experiencia de ejercicios espirituales. Los da un servidor, aunque me ayuda algún sacerdote, pero lo doy un servidor completamente todo el tiempo yo, porque precisamente lo hago en mi diócesis para poder estar aquí todo el tiempo, y si surgiese alguna cosa, no quiera Dios, de alguna muerte de algún sacerdote o alguna otra actividad pues yo ya estando aquí pues ya puedo acercarme, pero prácticamente sin moverme de donde estoy. Así que podéis hacerlo el mes ignaciano y que os hará mucho bien, mucho bien. Hablaba este gran directorio de la piedad popular, hablaba del jansenismo o de tantas herejías espirituales, el iluminismo también a veces un planteamiento en la vida espiritual de extremismos, ¿no? Que no tienen en cuenta el humano, ¿no? Que no tienen en cuenta el humano. En este sentido, León XIV, qué maravilla, cuando habla, nos decía a todos, sed humanos, no mundanos, que decía también el Papa Francisco, pero sí humanos. ¿Cómo nos va a interesar todo el humano, todo el mundo, toda la humanidad? ¿Cómo voy a estar al margen? ¿Cómo voy a poner de perfil? ¿Cómo voy a mirar a otro lado? Pues me interesa todo el humano. El Vaticano II lo explicó de maravilla en la Gaudium et Spes y en tantos y tantos documentos. Por eso el corazón de Jesús es tan humano. Es impresionante cuando por ejemplo, resucita al hijo de la viuda de Naín, pero me impresiona más todavía lo que le dice Jesús antes de nada: no llores, que me vas a hacer llorar, no llores. O sea, Jesús le conmueve y le llega el sufrimiento humano. ¿Cómo le va a llegar a Jesús? Es un Dios encarnado, es un Dios que ha amado con un corazón humano, es un Dios que tiene sentimientos, es un Dios que le afecta la respuesta del hombre. Y en este sentido, pero es un Dios que sabe de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestros fallos, de nuestras imperfecciones, y Él quiere que seamos santos, irreprochables ante Él por el amor, como dice el apóstol. Pero también es verdad, en ese sentido, que entendiendo todo eso, pues buscamos todo vivido por Cristo, con Él y en Él. Cuando uno vive esta experiencia tan preciosa del amor a Jesús,
pues nuestra vida se transforma, está clarísimo, y nuestra vida pues le van creciendo alas. Entonces yo os pediría a todos, estos 2 consejos, 3 que os he hecho, rezad por todas las tragedias que vive la humanidad, especialmente por las guerras, el terrorismo, por todo eso que destroza la convivencia humana, las vidas humanas, las familias, ¿no? Que recemos también por el tema de estas tragedias, cómo olvidar el terremoto de Venezuela, con todavía desaparecidos, con tantísimos muertos, todas estas tragedias humanas que nos conmueven y nos llevan a decir al Señor, ¿por qué, Señor, por qué? Y que la respuesta está en vivirlo todo desde los ojos de la fe, y sabiendo que para los que aman a Dios todo les sirve para su bien, dice San Pablo, pero sobre todo luchando contra el mal, luchando contra todo lo que destroza la dignidad humana. Y entonces, y también pues no olvidéis a todos los que seguís este programa, que sois miles, muchísimos en toda España, este programa de Radio María, Cristo Corazón Vivo, que estamos ahora explicando el corazón de Jesús, novedad del Evangelio. Os recomiendo que hagáis el mes ignaciano de ejercicios, que lo tengo del 31 de julio por la noche hasta el 26 de agosto en la Casa de Ejercicios del Buen Pastor de aquí de Toledo. Pero se puede hacer por días, por semanas, se puede hacer, los ejercicios sabéis que son 4 semanas. Yo entiendo que una persona durante todo no puede hacer los ejercicios completamente el mes entero a veces, por todo, ¿no? Pero puede hacer cada verano, cada agosto, puede hacer una semana, otra semana, o a veces 2 semanas, o una semana y media, todo, porque yo suelo regalar a todos los que vienen el libro que escribí, que se titula Mes Ignaciano a la luz del corazón de Cristo. Suelo regalárselo a todos los que vienen por primera vez para que luego continúen hasta completar el mes ignaciano, ¿no? Entonces, pues no se pierde uno, o sea, así que los que tengáis tiempo y podáis hacerlo, y no es un lujo sino una necesidad de descansar en el corazón de Jesús, del 31 de julio por el día de San Ignacio de Loyola, además, en el gran impulsor y el gran que pone en valor lo que es los ejercicios espirituales, pues hasta el 26 de agosto aquí en Toledo tenéis esa cita y esa experiencia que nos puede hacer muchísimo bien. Aunque haya alguna llamada más, ya no podemos entrar más, solamente no sé si puede entrar alguna más. Pues no puede entrar, no caben más ya. Bueno, pues os doy la bendición a todos. El Señor esté con vosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un abrazo y un deseo de paz y bien a todos los que estos días descansáis o estáis por esos lugares de Dios, para que descubramos que descansar en el Señor y descansar debe ser invertir en un mejor servicio. Han escuchado Cristo, Corazón Vivo, con el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.